Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra charla más, a nuestra segunda charla ya de este año para cerrar con broche de oro, que tenemos en este proyecto conjunto con Tinta Verde Colectivo y la Isla de Minerva. Yo soy Flor Juárez, yo soy la coordinadora del Centro Cultural de Isla de Minerva y les doy la bienvenida. Y bueno, en esta ocasión tenemos la gran oportunidad de charlar con la escritora y poetisa Elizabeth Borneo. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias, muy emocionada de estar aquí otra vez con ustedes. Pues muchísimas gracias. Y bueno, esta vez nos toca hablar al centenario, ya que en esta semana fue el centenario de el nacimiento de una de las grandes artistas latinoamericanas del siglo XX. Y digo artistas porque, bueno, en realidad, a pesar de que nos vamos a dedicar a su obra literaria, pues ella también fue pintora, ¿no? Y bueno, y de esto, pues así vamos a dar el comienzo a esta charla. ¿Qué más nos puedes contar de Clarice para a los que no conocemos mucho de ella? Un poco más sobre su biografía. ¿Quién era ella? Bueno, pues para empezar, muchas gracias por el espacio para hablar de esta gran escritora. Clarice es mi escritora favorita. Pues hablando acerca de su vida, que fue bastante interesante, como bien lo mencionaste, ella el 10 de este mes cumple 100 años desde su nacimiento. Ella nació en Ucrania en 1920 y murió en Brasil en 1977 a los 57 años. Y ella, pues, es considerada una escritora brasileña, pero realmente, pues, su origen es ucraniano. Y esto es la forma en la que pasó a ser una escritora de Brasil es porque su familia emigró a Brasil cuando ella tenía apenas 5 años. Esto debido a la revolución bolchevique que durante la revolución invadieron el lugar en el que su familia vivía. Y entonces destruyeron su casa por completo, la casa de sus padres, mataron a su abuelo, ellos eran de origen judío, entonces muy posiblemente fue debido a esto. Asesinaron a su abuelo y violaron a su madre, los soldados rusos. Y en esta violación le contagiaron sífilis. Entonces, fue debido a esto que su familia huyó de Ucrania y en el trayecto de esta huida, Clarice fue concebida. Y es curioso porque se dice que en parte fue concebida porque se creía que era una forma de curar la enfermedad de su madre, lo cual Todas es, estas ideas que se tenían todavía, ¿no? De curar ciertas enfermedades con acciones extrañas. sí, sí, con nacimientos, con Ujú. partos. Entonces, bueno, por supuesto que esto no fue así, ¿no? Pero bueno, nace Clarice en el trayecto y cuando ella nació, realmente su nombre, a ella le pusieron Chaya, Ok. Chaya Pinjasovna Lispector. Pero cuando llegan a Brasil, pues ya toda su familia se cambia de nombres y entonces es cuando ella pasa a ser Clarice. Y ya una vez en Brasil, cuando ella tenía 10 años, muere su madre y bueno, ya a partir de eso es como sus primeros, su comienzo, ¿no? Ella se licenció ella estudió Derecho, no estudió literatura ni nada por el estilo, ella estudió Derecho y trabajó como periodista, y pues tuvo una vida bastante tranquila hasta eso, que a ella Ujú. le desesperaba esto un poco. Se casó con un abogado, que él era diplomático y es por eso que ella empezó a viajar mucho, iba de aquí para allá, nunca estaba en el mismo lugar. Y pues esto era algo que a ella no le gustaba mucho, que digamos, porque no podía realmente en ningún momento anclarse a un lugar o a personas o realmente como que crear conexiones pues amistosas, ¿no? Entonces, pues sí, ella misma describía como que su vida
estaba como apresada en esta vida perfecta de ama de casa. Era la perfecta ama de casa. Ella se dedicaba a sus hijos y a pues estar siguiendo a su esposo por todas partes, hasta que ya en 1959 ella decide separarse de su esposo y regresa a Brasil con sus hijos. Eh, Justamente estaba investigando acerca de sus hijos y me topé con que nada más supe de uno de ellos, que es Benjamín Moser, que resulta que siguió un poco el camino de su madre, y él también es escritor, es crítico literario y es traductor, y llegó a ser columnista también, y él escribió cuentos para niños. Eh, este, Curiosamente, porque él fue quien le pidió a su mamá un día como, oye mamá, tú que tanto escribes, pues hazme un cuento a mí, ¿no? Ahí cuando también Clarice empezó como a incursionar un poco en este otro lado de ella que no se conoce mucho, que es como su literatura infantil. De hecho, su primer libro para niños se llamó El misterio del conejo que sabía pensar. Entonces, Wow. curiosamente, pues también está ese lado de ella. Y durante la Segunda Guerra Mundial ella estuvo prestando auxilio en hospitales para soldados brasileños que estuviesen heridos, estuvo ahí prestando servicio. Y pues uno de los eventos que más se cuenta acerca de la vida de Clarice, acerca de este evento trágico que ocurrió en 1966, ella fumaba mucho. De hecho, podemos ver en sus entrevistas que todo el tiempo estaba con un cigarro en la mano, y resulta que se quedó dormida mientras estaba fumando y entonces incendió su casa. Y hubo un gran incendio, se destruyó todo su dormitorio se destruyó, y pues el incendio le provocó quemaduras muy graves en todo el cuerpo y tuvo que pasar meses hospitalizada. Y de hecho, lo que peor le quedó de ese incendio fue su mano derecha, que estuvo muy afectada. De hecho, estuvo a punto de perder su mano, la tenían que amputar, y pues no, al final no lo hicieron, pero nunca pudo recuperar su movilidad. Entonces, eh, ella que, bueno, yo considero que era una mujer muy bella, y pues también tenía como ella este aspecto como muy regio todo el tiempo, y pues obviamente las quemaduras que les dejó el incendio le provocaron estados de depresión muy severos, y pues tuvo siempre sus cicatrices, siempre hasta sus últimos días, y también por eso siempre se le puede ver en entrevistas como molesta, o como ya en verdad muy cansada. Y bueno, ella muere justo unos meses después de la última publicación de su última novela, que fue La hora de la estrella. Ella murió por cáncer de ovarios, y murió en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977, o sea, un día antes de su cumpleaños, a las 10 de la mañana. Una Entonces, suerte bastante extraña. bastante extraña, sí. Y de hecho se dice que no pudieron hacer luego el funeral, justo porque al siguiente día era su cumpleaños. Entonces su familia decidió posponer un poco el funeral, creo que eh, como para el 11-12 de diciembre. Y pues principalmente esto es a grandes rasgos la vida de Clarice. Una vida bastante interesante, ¿no? Con muchos altibajos. Esto que platicas de que sufrió quemaduras, pues es algo también, yo creo que, bueno, ya tendremos oportunidad de hablar un poquito más, que pues vino a traer algo posiblemente distinto a la forma de expresión en su literatura. Pero bueno, antes de continuar con eso y también un poco antes de que se me olvidó comentarles que al final de esta sesión vamos a estar regalando un libro de otra grande, que es Gabriela Mistral. Es el texto de Poesía Reunida del Fondo de Cultura Económica. Esto es gracias a la donación que nos hizo el profesor, también mi amigo Carlos Acosta. Entonces, no se pierdan, porque al final de la transmisión vamos a decir cómo se pueden llevar este texto. Pero bien, retomando un poquito a Clarice, cuéntanos
¿Cómo? Porque hablabas tú que inicia escribiendo para su hijo, que hay esta parte de la literatura infantil, pero ¿cómo inicia su camino hacia la escritura? Y si pudieras también hablarnos un poco de a quiénes leyó, qué obras influyeron también en ella, tanto a lo mejor de literatura infantil como algo ya más adulto. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Bueno, pues acerca de los autores, ahorita los que se me vienen a la mente, que eran los que ella solía mencionar que leía, está Machado de Asís, también de Brasil, también leía Dostoyevsky, leía Flaubert. La verdad es que leía un poco de todo, ¿no? Lo que le cayera en las manos. Siempre decía que a ella le llamaban los títulos, no era tanto como quiero leer a este escritor específicamente, ¿no? Siempre era como Ujú. ciertos títulos. Y bueno, ella empezó escribiendo desde los 7 años, desde muy, muy pequeña, siempre tuvo una mente muy, muy activa. Y de hecho, se cuenta que un diario, el diario de Pernambuco, rechazó sus publicaciones cuando ella era niña porque tenían como una sección de contribuciones infantiles y rechazó sus textos porque decía que sus historias no eran como la de los otros niños, que sí había una historia como tal, sino que ella como que solo ponía sentimientos y pensamientos y entonces como que por eso como que de verdad no la entendían, ¿no? Y bueno, ella empezó publicando poemas y cuentos en varias revistas y bueno, ella iba editoriales a decirles, oigan, tengo esto, lo quieren publicar, ¿no? Y su primera publicación, su primera novela publicada fue Cerca del Corazón Salvaje, que publicó a los 21 años y lo empezó a escribir lo terminó de escribir a los 19 años. De hecho, este es mi libro favorito y tú lo lees y no parece un libro escrito por alguien de 19 años. O sea, realmente sí estaba como muy adelantada, incluso a su propia edad. Y pues sí, comentaba que cuando ella no escribía, pues se sentía como muerta, ¿no? Y y sí, ese era como, fue así como empezó a publicar. Ella decía que realmente como que nunca se quería considerar como tal escritora, pero pues siempre estaba ahí publicando, ¿no? Entonces está curioso eso. Y bueno, de hecho, sí es muy curioso y llama la atención que hablas de que le decían de los sentimientos y esto, y por esta cuestión que también no se quería considerar como escritora. ¿Cuál era su proceso para, para traer estas obras a la vida? ¿Qué era lo que hacía? Porque tengo la idea que a lo mejor Clarice sí es una persona sumamente sensible, ¿no? De lo poco que yo he leído, era muy sensible, mucho apelando a las emociones, también descripciones sumamente refinadas, sutiles. ¿Qué nos puedes hablar de este proceso? Justo ella comentaba en una entrevista y también le hicieron una entrevista a su hijo acerca de ello y su hijo dice que podía ver a su mamá escribiendo como a las 4 o 5 de la mañana. Ese era como su momento, ¿no? Ahí Era cuando estaba... junkie de escritura. Sí, 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 completamente. O sea, se despertaba a esa hora para escribir, se sentaba en su mesa, agarraba su cigarro y eh, ella, justo como dices, era una persona muy, muy sensible, ¿no? Entonces, uno lee sus libros y te das cuenta de que volca sus ideas, ¿no? De que se va planteando preguntas mientras escribe y las va respondiendo al mismo tiempo. Entonces, por eso hay veces en las que es un poco repetitiva, eh, como en verdad es como un flujo de conciencia constante. Siempre preguntas, respuestas, ideas, así que dices, oye, ¿cómo se te pudo ocurrir esto? ¿No? Es una genialidad. Entonces, sí, pues ella tenía este proceso, te digo que ella comentaba que se sentía muerta cuando no escribía, ¿no? Y que le hicieron una pregunta acerca de cuál es el papel del escritor brasileño, cuál era el papel del escritor brasileño, y ella comentaba que era hablar lo menos posible.
como si para ella eso fuera un problema, ¿no? Como, no, o sea, se tiene que escribir más, se tiene que hablar más, se tiene que volcar más ideas. Y sí, pues ella también tuvo algunos estudiantes que los que se atrevían, porque también me imagino que era una persona como muy impactante, ¿no? Me la imagino como profesora y digo, pues también me habría dado como mucho impacto acercarme a ella. Y sin embargo, cuenta que también había veces en las que sus alumnos iban a su casa y podían como platicar con ella, que ha de haber sido un verdadero honor, la verdad. Y pues sí, ese era más o menos como este proceso, el todo el tiempo estar volcándose y también comentaba que tenía como periodos muy largos de no escribir y luego otros de mucha creatividad. Entonces podía pasar así como meses escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. De repente decía, ya no. Y podía pasar así un buen rato y decía que justo decía que esos eran los momentos en donde ella estaba muerta y ya no, como que necesitaba empezar una nueva historia para revivir. Y me imagino que también una persona de mucho conocimiento, ¿no? Pues en la época, todos estos viajes a los que se aventuraba con su esposo, y esto que hablabas de los estudiantes, pues yo creo que también por eso era un impacto, ¿no? De alguna manera, tener esta mujer con tanto bagaje cultural, que venía de Ucrania, que también estaba en Brasil, que era, pues ella misma era el encuentro de dos culturas, ¿no? Y que de alguna u otra manera, pues las había logrado entender y si era como, haber sido un poco como impactante e intimidante de alguna forma. Sí, sí, definitivamente era una mujer muy impactante y te digo, luego en sus entrevistas como que hay una en específico, no sé, la verdad es que no he visto otras, porque a ella no le gustaba dar esas entrevistas. Decía que detestaba eso, o sea, era como, no, aléjese de mí, yo soy una ama de casa, déjenme en paz. Pero hay una en específico en la que en verdad está recargada en el asiento como, pues ya estoy aquí. Y se nota, el Me entrevistador se nota convencieron. nervioso. Sí, ya me Ajá. convencieron, ya estoy aquí. Y el entrevistador se nota nervioso ante ella, como, perdón, señora escritora Clarice Lispector, si me permite. Entonces sí, sí era algo intimidante, la verdad. Bueno, en esto, ¿cuál era su nombre en Brasil? Fue conocido, bueno, Ah, ya. sabemos que ella es parte de la generación del 45, de una generación de literatura en Brasil. ¿Podrías hablarnos un poco más de este movimiento? ¿Cuál fue su papel en el movimiento también? Las características en generales, qué aporta ella también y bueno, no sé qué pudieras comentarnos. Sí, te digo, ¿no? O sea, ella siempre estaba como en su plano de yo no soy una escritora como tal, como que ni siquiera ella se considera tan dentro de esta generación que es la generación del 45, o sea, como que por supuesto que tiene contacto con otros escritores, pero siempre como que quiso estar un poco afuera de todo este mundo. Sin embargo, pues sí se lo considera parte de esta generación. Esta generación surge a partir del fin de la era Vargas, el auge y la caída del populismo, la dictadura militar y el contexto de la Guerra Fría. Y ante todo esto, pues empiezan a surgir este tipo de literatura que busca ser intimista, introspectivo, psicológica. Entonces, por supuesto que Clarice entra dentro de todo esto, ¿no? Ella es, su literatura justo se remarca mucho por lo íntima que es y por todo el tiempo ser como este tren de pensamientos de introspección. Y bueno, sí, también tenía como estas características de que los poetas buscaban hacer un tipo de poesía un tanto más equilibrada, un tanto más seria, como llegando a algo, ¿no? Realmente haciendo como este llamado al ir hacia el interior. Y por eso a ella se le considera dentro de todo esto, porque sí, cualquier cosa que leas de ella encaja perfecto en estas descripciones, ¿no?
Sí, creo que eso es algo que podríamos decir que es Clarice, ¿no? Es la escritora de lo íntimo, que siempre Ujú. son cuestiones muy, muy íntimas, muy sentimentales, muy eh, individuales, muy propias. Pero bueno, también en cuanto a esto, hablabas ahorita sobre la dictadura. Ella escribió algo sobre la dictadura, sobre algo lo que sucedía políticamente en Brasil. Fíjate que yo que haya visto, no te lo podría asegurar, Ujú, pero lo que sí te puedo decir es que como que ella trataba de quedarse un poco lejos de, ujú, de pues como incluso las grandes ideas, ¿no? O sea, ujú, como la política y todo este tipo de cosas, ¿no? Ella siempre se ujú, dirigió más hacia la vida común y corriente, ¿no? Siempre sus ujú. historias están basadas en un momento muy simple, en una acción sumamente sencilla que ya desencadena un tren de pensamiento, ¿no? Pero Ujú. realmente no suele tomar como grandes historias o grandes... Como un eh, partido también, ¿no? En cuestiones, porque finalmente de dictadura es ponerse de un lado, ¿no? sí, sí, sí. Como Ujú. que hasta donde yo he leído de ella, no parece realmente que ella quiera andar mucho en esos temas políticos. Y bueno, entonces, también tomando un poco este punto que no era política, ¿cuáles son los géneros literarios que trabaja? ¿Y cómo podríamos, de acuerdo contigo, cómo podríamos decir, esta es una obra de Clarice Lispector, ¿no? Así sí, a lo mejor que no estemos viendo ni el nombre ni quién lo escribió, pero que dijeras, es que por estos rasgos particulares, por estas características, podemos decir que es una obra de Clarice. Pues muchos críticos concuerdan en que es muy difícil catalogarla dentro de algún género en Ujú, específico. Ella misma como que no ujú, se catalogaba dentro de un género en específico. Remitiéndonos a lo de la generación del 45, pues sería decir pues lo mismo, ¿no? Que ella hacía una literatura muy intimista, psicológica, muy personal, siempre basada en estos, es como tu pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlo sin ni siquiera vemos su nombre, pero lo leemos y decimos esto es de Clarice? Te repito, ¿no? Como acciones muy simples, un día común y corriente, una persona caminando, que, por ejemplo, en La Pasión según GH, ujú. todo lo que ocurre en toda la novela es un momento en el que ella entra a una habitación, ve una cucaracha, mata a la cucaracha y se queda observando a la cucaracha todo el día. Y esa es la acción de la novela. Todo lo Ujú, demás es un tren de pensamiento. Entonces, eso es lo que la caracteriza. Igual cerca del corazón salvaje, pues sí hay mucha más acción, hay muchos más como historia. Sin embargo, también es a cachitos. Son pequeñas cositas, como esta chica caminando, esta chica entrando a un cuarto y viendo una ventana. Y a partir de ahí ya es todo lo que ella piensa, todo lo que siente, todo lo que hace su introspección. ok. Y bueno, también en esto, ¿tú podrías entonces decir que si notamos un cambio en cuanto en cuanto a su escritura a lo largo del tiempo? Por ejemplo, que hablábamos que tiene estos estados de depresión bastante fuertes debido a este accidente que tiene. Hay algo que, digamos, hay una Clarice mucho más sensible, mucho más sutil y después termina una Clarice mucho más dura. ¿Qué cambios podrías decirnos tú que reconoces en su obra o si no los hay, qué podrías decirnos? Eh, Creo que siempre se mantuvo con una línea muy específica, que es esto de la introspección. Sin embargo, por ejemplo, tomando en cuenta su primera novela, que es Cerca del Corazón Salvaje, te repito, ¿no? Aquí hay como más acción, incluso hay como algo, eh, como momentos románticos, no sé, ¿no? Eh, sí hay mucha más acción. Y más que nada yo diría que cambia también en cuanto a novela y cuento.
ahí sí veo un cambio muy drástico, ¿no? No tanto en cuestión del tiempo, sino de los géneros. En la novela, este, se va, ¿no? O sea, empiezan de verdad a hablarte de mil y un cosas y la acción es de este tamaño. Y en sus cuentos no, en sus cuentos sí hay mucha más acción. Son mucho más simples, es más fácil, al menos hasta mi punto de vista, como poder entender 100% un cuento de Clarice a entender una novela de Clarice, porque incluso yo podría decirte, un cuento lo puedes leer como lees cualquier otra cosa, ¿no? Una novela de Clarice, te tienes que sentar en el sillón, a deshacerte de cualquier distracción que haya alrededor de ti y en verdad enfocarte en todo lo que está entrando a tu cabeza. Y en eso es donde veo como mucho más que nada la diferencia, ¿no? Luego está pues La Pasión según GH, ya más avanzada en edad, y también la acción es mucho más corta. Las ideas sí se ve que son ideas un tanto más maduras, un tanto más incluso como cuestionando absolutamente todo, ¿no? Cuestionando qué es Dios, qué soy yo, qué es la cucaracha, cómo es que esto nos conecta, ¿no? Entonces ahí es donde podría decir que se ve más que nada el cambio en su literatura. Y bueno, tomando un poquito ahorita lo que mencionabas, que es esta cuestión de leer una novela, ¿tú considerarías entonces que por esta parte tal vez esta filosófica de sus obras sea muy complejo leerla? ¿Represente un grado de complejidad para uno como lector adentrarse al mundo del inspector? Mira, ella contó en una entrevista, y estoy muy de acuerdo con eso, o sea, eso es lo que siempre se me ha quedado grabado y digo, esto es, ¿no? Contó que un día un profesor, un académico, compañero suyo, llegó y le dijo, he leído La Pasión según GH 4 veces y sigo sin entenderla, ¿no? No tengo idea de lo que me está queriendo decir. Y luego habló con una alumna suya, una alumna de 17 años, y le dijo, es mi libro de cabecera. O sea, me encanta, ¿no? Lo entiendo a la perfección. Y es eso, ella decía que no se el hecho de que algunas personas la puedan entender y otras no, no se trata de inteligencia, porque si se tratara de eso, ella misma lo decía, ¿no? Este académico, con tanta experiencia y tanto estudio, me hubiese podido entender perfecto, pero no sabía de lo que estaba hablando. Es una cuestión de conectar con ella. Incluso al principio de La Pasión según GH, ella dice eso, dice, este libro lo puede leer cualquier persona, pero yo preferiría que lo leyese una persona que sea abierta de mente, que esté dispuesta a subirse a este tren, ¿no? Entonces, es una cuestión de conexión, o sea, si uno la lee y no cualquiera la va a entender, si necesitas tener cierta sensibilidad, no inteligencia, necesitas sensibilidad, porque ante mi punto de vista no se trata tanto de entenderla como eh, este, en cuestión de conocimiento, sino como saber qué es lo que te está haciendo sentir. Así lo veo yo. Podríamos hablar que ella alienta a cierta empatía o que apela a la empatía de sus lectores. Claro, claro, te comento rápido una experiencia que siempre mi roommate se burla de eso, ¿no? Yo la primera novela que leí de Clarice fue Cerca del Corazón Salvaje, y yo la estaba leyendo y llegó un momento en el que me quebré. Era un día antes de mi cumpleaños, me fui al balcón, me puse a llorar, pero así, desoladamente. Y en verdad, no es que algo había pasado en la novela, es que te hace sentir un mar de cosas, ¿no? Ella tenía una fuerza en la palabra como para de verdad saber cómo hacerte sentir nostalgia, cómo hacerte sentir desesperación, cómo hacerte sentir asfixiado, cómo hacerte sentir enamorado, o sea, era su superpoder, yo diría.
Y bueno, también un poco hablando de esto que tú mencionabas, que no se le puede encajar o solamente agregar a un solo estilo, hay algo que ella decía que justo sus obras son un no estilo. ¿Tú por qué piensas que ella se refería a esto? Pues pienso que se refería a eso porque como, no, lo repito, o sea, ella no, ni siquiera se consideraba escritora, ¿no? Era como, ella decía que el hecho de considerarse escritora la aislaba del resto del mundo, y que la ponía como a forzosamente escribir, ¿no? Que ella decía que un escritor tenía que escribir constantemente, y con cierta periodicidad, y que le pedían ciertas cosas, y ella no quería hacer eso, ella quería como dejarse ir. Entonces, tomando eso en cuenta, pues también para ella no era fácil clasificarse dentro de algo, no le interesaba eso, por eso era como un, pues su tipo de literatura era pues no estilo, ¿no? No tenía realmente como un patrón de esto es lo que yo tengo que escribir, era simplemente desbordar por completo lo que ella pensaba, lo que ella sentía. Ella describía como este proceso de una forma un tanto caótica, y como muy fuera de la realidad, muy intenso, pero muy fuera de la realidad. Entonces, yo pienso que es por eso, ¿no? Ella no buscaba tampoco jamás estar adornando su escritura. Ella justo dice que ella escribe muy simple, y uno dice, ¿cómo simple? O sea, no te estoy entendiendo, ¿no? Pero si te pones a pensarlo, pues sí, porque realmente escribe directamente, pasa, yo siento, de su cabeza a la hoja, ¿no? Y es así, es como estar leyendo algo que una persona piensa con un tanto de caos. Podríamos decir que es en este caso como el uso de la economía del lenguaje, no utilizar tanta como un lenguaje más académico, sino un lenguaje justo que habla al espectador al tú por tú, algo que le sucede de manera cotidiana, como tú lo dices. Exactamente. Es por eso como que ella decía que era sencillo, porque pues no, o sea, no encuentras un lenguaje académico en Clarice Lispector. No te está sacando palabras rimbombantes, ni sacándote un montón de metáforas, ni nada por el estilo. Es muy directo, es muy directo Y, para pero llegar. eso también no le quita lo poético, ¿no? Eso es lo Exacto, interesante, ¿no? Eso es lo que lleva a uno que se conecte mucho más con un autor de este calibre. totalmente. Y bueno, en esta cuestión, entonces, ¿tú nos podrías decir, o para ti, cuáles serían las obras más representativas de esta escritora y por qué es así? Bueno, al parecer, la más conocida de ella es La Pasión según GH. Ujú, Yo pienso que es justo porque se va a un tema muy denso, ¿no? ujú, En La Pasión según GH habla acerca de Dios, o sea, realmente de comparar a Dios con una cucaracha. ujú. Y entonces siento que eso es algo que llamó mucho a la gente, ¿no? Este tren de pensamiento que se puede llegar a manifestar con una acción tan sencilla como es observar a una cucaracha, y también pues la náusea que a ella le causa, y sin embargo sigue observándola porque necesita como hacer esa conexión consigo misma, ¿no? Esa es una de las más importantes. También Cerca del Corazón Salvaje, supongo que también por ser su primera novela, y tan bien hecha, o sea, que tú la lees y dices, no es posible que esta sea tu primera novela, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de mí? Ujú. este, eh, es muy íntima, a mí me parece una novela muy bella, y esta novela ganó el premio, ay, no sé cómo se pronuncia, pero es Granza Aranja, a Ujú. la mejor novela publicada en 1943. Wow. Entonces, pues sí, tuvo hasta premios y todo desde el principio. Y otra obra que es muy interesante y que también destaca ella misma es un cuento que se llama El huevo y la gallina.
ella dice que de todas las cosas que ella ha escrito en su vida, ese cuento fue el único que no podía entender. O sea, ni siquiera ella misma entendía el cuento. Y yo lo leo y pues la verdad, o sea, como que eso es lo interesante. Cada lector puede sacar su interpretación, ¿no? Yo lo leí y dije, ok, para mí es esto, ¿no? Para mí esto es lo que significa, pero realmente no hay como esto es lo que significa específicamente, porque ni siquiera ella lo sabía. Entonces, yo destacaría esas 3 obras. Ok, y bueno, una obra que tú recomendarías a nuestra audiencia, si fuera, por ejemplo, la primera vez que se acercan a esta escritora, eh, una que tú tal vez dirías que es imprescindible que se leyera. Sí, pues justamente de la que vamos a estar hablando después, ¿no? Que es esta primera, acerca del corazón salvaje. Creo que es una muy buena forma de acercarse primero a Clarice. Fue lo primero que yo leí también. Justo creo que es una gran forma de acercarte a ella y de empezar a conocer, pues, este lado íntimo, ¿no? También recomendaría como sus cuentos en general. Deben vender en varias librerías tomos de sus cuentos completos. Y como te comentaba, ¿no? Son un poco más sencillos. Entonces, yo los recomiendo mucho porque también son muy bellos. Está El tiempo, Amor, que son cuentos en verdad muy bellos. El huevo y la gallina, y otro ay, ¿cómo se llamaba este otro? En general, lo curioso es que habla mucho de gallinas, es lo que estaba hablando con un amigo el otro día, como no sé por qué habla tanto de gallinas, pero, pero sí, o sea, yo diría que sus cuentos y Cerca del corazón salvaje es una gran forma de empezar a acercarse a ella. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo y si nos ven después también les agradecemos. Bueno, antes de que se me olvide, recuerden que estamos regalando el libro de Gabriela Mistral que lleva el nombre de Poesía Reunida del Fondo de Cultura Económica, donación de nuestro profesor Carlos Acosta. Y bueno, la pregunta que nos tienen que responder es ¿en dónde nació Clarice Lispector? Esto lo tienen que enviar al correo laislademinerva@gmail.com con sus datos completos, con su teléfono, con su nombre completo. Y bueno, ahí nosotros les haremos saber por ese medio quién fue el ganador. Y pues nada, Elizabeth, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras cerrar alguna recomendación, alguna nota final sobre Clarice. Pues nada, muchas gracias por el espacio, por permitirme hablar de esta gran autora que lamentablemente no es tan conocida como pienso que debería serlo. Y pues esa es mi recomendación a Clarice, acérquense a ella con un corazón abierto, con una mente abierta, con paciencia, sin distracciones, realmente como volcándose, entregándose por completo a lo que están leyendo en ese momento acerca de ella. Y pues nada, me dará mucho gusto en verdad que la gente empiece a conocerla más. Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que también sigan a Tinta Verde Colectivo en su página de Facebook. Ellos tienen Poesía para el Mal del Puerco, que es sesiones también por su Facebook Live, en donde, bueno, los 4 poetas, que son los integrantes de este colectivo, pues nos deleitan con la lectura de sus propias obras. Y también, de nuevo, síganos a la Isla de Minerva. Estamos en Facebook y en Instagram como en la Isla de Minerva. Y pues muchísimas gracias y que tengan muy, muy bonito fin de semana. Hasta luego. ¿Ya?